Mario, vos también de bebé llorabas. Ay. Pero no así, no era tan berlinchudo esa cosa. Sí. Vos. Y vos. ¿Estás grabando, Vení? ¿Eh? ¿Qué estás buscando, Granny? No. Y mira, yo ya la tenía descargada. Bueno, chicos, estamos acá. Ya de vuelta hacemos la iniciativa porque tuvimos que buscar algo. Ahora vamos a jugar Granny. No, Granny, no. ¿Por qué? Al jueguito del osito. Creo que comienzo siendo un gatito. Pues ella es mi hermana. Está jugando. Yo estoy jugando, pero tengo que comer.